Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 22 de febrero de 2017, esta es la hora de la verdad, y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Este sí es el colmo de los colmos, como lo llaman algunos, la tapa del congolo. Esto no tiene antecedentes en la historia legislativa del mundo. Un legislador que le prohíbe a los futuros legisladores que legislen sobre lo que él legisla. Es decir, el principio universal de que una norma está vigente hasta que no llegue otra de igual o superior jerarquía que la derogue, quedó derogada. Prohibido para los futuros legisladores tratar el tema del acuerdo final con las FARC, que contiene 310 páginas y que está lleno de normas jurídicas por todas partes. Eso no es un acuerdo, sino que es una supraconstitución. Y es más, lo dice que tiene la validez de un acuerdo de los de Ginebra, que son mandato supraconstitucional. Entonces, el futuro constituyente de Colombia no puede pronunciarse sobre el particular. Mire usted, si llegáramos todos, inclusive los que escribieron ese esperpento, a la conclusión de que eso daña al país, de que es malo, habría que esperar 12 años para cambiarlo. ¿No es cómico? No, es trágico. Por supuesto, como lo diría Paola Holguín del Centro Democrático, es inmoral, es antijurídico, es ilegítimo, tiene todos los defectos imaginables. En nuestro parecer, una norma parecida no puede existir. ¿Qué tal pues que ahora le dé a los legisladores por decir no? Nuestra ley queda vigente por los próximos 40 años y ningún legislador futuro puede modificar lo que nosotros estamos diciendo. Esto no tiene antecedentes en la historia legislativa. Hablaremos de ese tema ampliamente. Parece que sí hay segunda vuelta en el Ecuador. Hablaremos con Fernando Balda, quien fue abogado de Juan Manuel Santos y a quien en premio de su devoción y de su entrega hizo meter a la cárcel aquí, lo secuestró para entregárselo a Correa, y se lo entregó con toda la familia, y entre esa familia había una niña colombiana. Es la única habitante nacida en este país, colombiana por nacimiento, que es expulsada del territorio nacional cuando tenía 1 o 2 años de edad. Eso no es capaz de hacerlo sino Santos y nuestra canciller. Pero bueno, el tema es que hablaremos con Fernando Balda, un opositor que nos va a contar si definitivamente no hay segunda vuelta y cuáles son las perspectivas de esa segunda vuelta para el país, en la que teóricamente, unida la oposición, derrotaría ampliamente al gobierno de Correa. La renuncia de Alejandro Arbeláez a la dirección del Centro Democrático. Nos parece esto de la mayor gravedad. Alejandro Arbeláez es una de las figuras jóvenes más importantes de la política colombiana. Y obviamente si se va es porque tiene motivos serios de inconformidad con lo que está sucediendo. Y a eso hay que ponerle atención, en lugar de decretar anatemas y de hacer caer rayos y centellas sobre todo el que opine. Hay que escuchar cuál es la opinión de los miembros del Centro Democrático y qué les gusta y qué no les gusta y qué entienden y qué no entienden. Los consejos de Stiglitz. Stiglitz tuvo un conversatorio aquí en Colombia
y nos hemos ocupado solamente de aquella parte en la que dijo que habíamos perdido toda la bonanza petrolera y habíamos dejado de utilizar los recursos que se debían utilizar para sostener el futuro desarrollo del país. Pero se vino con otros consejitos, por ejemplo, con que mucha libertad de comercio es dañina, que el comercio hay que regularlo. Stiglitz es un economista pues muy notable, premio Nobel de Economía, de clarísimas tendencias socialistas, a la manera socialista, a la manera en que los americanos sean socialistas, pero lo es. Y entonces no cree en la libertad de comercio, no cree en los elementos esenciales de la libre competencia, y él estima que debe haber un gran intervencionismo estatal, a lo que dijo Santos que por supuesto, vamos a intervenir el comercio para lograr desarrollo a base de intervencionismo. Muy nuevo eso, no se nos había ocurrido antes. ¿Y qué hay de la carta de Otto con una T, firmada por Otto con 2 T's? ¿Qué hay de esa carta? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué está sucediendo en el Brasil? Aquí lo que sobrevino fue silencio en las barras. Pero lo de Odebrecht sigue pegando, y hay un zafarrancho miedoso entre el fiscal general de la Nación, el senador Robledo, que está en ejercicio legítimo de su tarea opositora, y el superintendente Robledo, que sale a corregir al fiscal y a acusarlo de cosas muy feas, porque prácticamente le dice mentiroso y le dice tramposo. Entonces, la situación está muy grave. Dice que él, el fiscal, intervino en los créditos que le otorgó el Banco Agrario a Navelena por valor de 120.000 millones de pesos. Dinero que, según el Banco Agrario, está muy seguro y no tiene riesgos, y nosotros decimos que ahí no hay nada seguro y que todo tiene riesgos. Y a propósito, ¿qué hay de esa carretera? El tribunal se la entregó al gobierno, ¿y el gobierno qué va a hacer con ella? ¿Y cómo se va a manejar eso? ¿Y cómo va a seguir? ¿Y al fin eso qué fue? Porque si es una nulidad por causa ilegítima, entonces causa ilícita, decimos los abogados, lo que tenemos es un problema supremamente serio con todo el consorcio y con los miembros del consorcio. Y si no, entonces díganos cuál es la sanción cuando se descubre que un contrato ha sido ganado con malas artes. A propósito, hay un tema supremamente delicado que nos preocupa sobremanera. El gerente de las empresas públicas de Medellín ha dicho que las empresas son muy rigurosas y que no es cierto que Camargo Correa haya pagado coimas para ganar el contrato de Hidroituango. Pero es que parece que hay declaraciones en ese sentido, y parece que hay actuaciones ordenadas o ya en desarrollo de parte de la Fiscalía General de la Nación. Otro Odebrecht, pero con las empresas públicas de Medellín. Sobre esto se necesita claridad. Las declaraciones del gerente de las empresas no convencieron, no fueron suficientemente contundentes. ¿Hubo o no hubo coimas para la adjudicación de Hidroituango a la CCC? Eso era con concreto algo que tiene que ver con Ramón H., con INSA Ramón H., cosa por el estilo, y Camargo Correa. ¿Qué está pasando en Colombia, Dios mío? El gobierno asume manejo de dineros de La Guajira. Entendamos, si son dineros del gobierno que se van a aplicar en La Guajira, uno llegaría a la conclusión de que el gobierno tiene manera de vigilar y tiene la obligación de hacerlo y de ver cómo orienta sus propios recursos. Pero si son recursos del departamento, ¿con qué legitimidad se los quita? ¿Qué es que los están aplicando mal? Si los están aplicando mal, y el gobierno tiene la facultad de ejercer ese tipo de tutela sobre los departamentos, porque si se siente este precedente, hoy es sobre La Guajira y mañana será sobre Antioquia o sobre Cundinamarca o Nariño. ¿Cuál es el alcance de esa norma?
Muerte cerebral de policía herido en domingo. Damos esta noticia con el corazón destrozado. Un policía jovencito de 22 años o 23 años ha quedado con muerte cerebral, es decir, convertido en nada. ¿Esos son los ataques de quién? ¿Esos son los ataques de quién? Alguno dirá que es muy poco un policía, a nosotros nos tiene partida el alma esa noticia. Estamos con su familia, estamos con sus allegados, estamos con la Policía Nacional. Esto es inaudito, inaudito. ¿Y quién puso esa bomba? Y quien puso esa bomba sabía cuáles eran los movimientos de la policía y que ese era un sitio estratégico para golpearla ese domingo que difícilmente olvidaremos. Pero esto es la paz, esto es la tranquilidad. Aquí no está sucediendo nada. En Bogotá no llevamos sino 5 bombas en lo corrido de este año. Pero todo va muy bien, todo va muy bien. Y por eso el doctor Juan Camilo Restrepo nos va a dar nuevas señales de paz con ese prócer de Gavino, con esos asesinos. ¿Pusieron ellos esa maldita bomba? ¿Y es con esos con los que se habla? ¿Y es con esos con los que se discute el futuro de la nación? Bueno, pero pues si Santos y su señora Tutina le están dando toda clase de homenajes a Márquez que no tiene sino, nos parece, 450 años de condena por crímenes atroces, entonces, ¿qué queda esperar? ¿Cuál es el porvenir? Sobretasa a la gasolina. La sobretasa a la gasolina ahora parece que se va a respetar porque el chillido de las autoridades regionales se oyó hasta el extremo del mundo. Pues y con razón. Entonces ahora el gobierno dice que le va a pasar eso al Congreso y que el Congreso decida. Mientras tanto, ¿qué va a pasar? ¿De dónde van a salir los recursos para mantener esa sobretasa? Un gobierno quebrado hasta los tuétanos, tratando de quitarle 600.000 millones de pesos a las autoridades regionales. Nuevas medidas de Trump contra la inmigración ilegal en el sur de los Estados Unidos. Él dice que eso está lleno de inmigración ilegal. Al señor Trump, no sé si le han contado, que hay una migración transeúnte de muchos mexicanos que llegan, cogen las cosechas y se devuelven tranquilamente para su país con un dinero importante para mantener a sus familias el resto del año. Entonces ahora le va a poner el tate quieto a eso y la pregunta es ¿quién va a recoger las cosechas, señor Trump? ¿Quién las va a recoger? Entendemos que ya en algunos estados de los Estados Unidos hay problemas serios por la falta de una migración que es indispensable para mantener el ritmo de vida de los Estados Unidos. También se va a empezar la construcción del muro. Se va a empezar, no, se va a seguir. Ese muro ya tiene muchos adelantos en la construcción. Muro construido por miembros del Partido Demócrata, que ellos sí se callan la boquita y no cuentan por qué construyeron ese muro. Se va a adelantar el muro en las vecindades de otras ciudades que son puertos grandes de inmigración. Trump contra la inmigración, se le olvida, otra vez lo decimos, que los Estados Unidos son un país de inmigrantes y que no fuera siquiera concebible la sociedad americana sin los millones de inmigrantes de última hora que están en su seno, porque pues inmigrantes son todos. No sé, se han apurado para ver cómo es la familia Trump y cómo llegó la familia Trump a los Estados Unidos. E hicieron la nación que hicieron y el país que hicieron a partir de los principios que dejaron sentados los padres de la Revolución Americana y una sociedad que ha mantenido intactos los principios fundamentales que le vendieron esos padres de la Revolución y que han hecho de esa nación la más grande del mundo. Rodríguez Zapatero, el expresidente español, vuelve con sus diálogos a La Habana. Entonces va donde Maduro a decir que hay que dialogar a toda costa. La oposición dice que no tienen nada que dialogar
Seguramente aparece ahora el Papa Francisco a decir que sí, que hay que dialogar, y entonces manda a otro cardenal a que dialogue. Y mientras tanto, oigan esta cifra que dio Julio Borges. 3 millones de venezolanos escarban en la basura todos los días para encontrar un poco de comida. ¿Ese es el país más rico de América? ¿Ese es el país con las mayores reservas petroleras del mundo? Ese es el país que lo tiene todo, pero que está gobernado por una banda de patanes y de atarbanes y de ignorantes que lo arruinaron, que lo destrozaron, que lo volvieron pedazos. Y es sobre esas bases sobre las que se va a iniciar un diálogo. A ver, ¿cuál es el diálogo y para qué el diálogo? El Papa Francisco le hizo a Venezuela el peor daño que le ha hecho nadie en la historia. Cuando eso tenía una dinámica social incontenible, cuando las cosas iban a tener un desenlace, las enfriaron con el diálogo. Hay diálogos que enfrían y que matan. Lo decimos también con todo respeto, y es posible que nos lluevan otra vez rayos y centellas, pero uno tiene que saber cuáles son las lecciones de la historia. Y hay diálogos que matan porque le dan respiro y legitimidad a la contraparte por el solo hecho del diálogo. En Pakistán están bajo el terror. 7 ataques terroristas esta semana. Ayer uno con 10 muertos y más de 20 heridos. Fueron capturados 3 sospechosos de terrorismo en París. La cosa no para. En Guatemala encontraron 276 paquetes de cocaína, por supuesto colombiana, que iba con destino a El Salvador. Nuevo capítulo de Odebrecht. Ahora el señor Cardona, o a raíz de la detención del señor Cardona, las noticias no son tan precisas, hablan de 1.000 millones de pesos para los Moreno, con ocasión de un contratico que celebró la empresa de acueducto, Odebrecht otra vez haciendo bellezas en Colombia. Y en Hoy en la Historia recordaremos a uno de los grandes pensadores de todos los tiempos, un personaje excepcional que, como todos los que se dedican a la filosofía, resolvió que él sí tenía la llave completa de la epistemología y que los temas fundamentales de la filosofía los desarrollaría él mucho mejor de lo que habían logrado los idealistas que culminaban con Kant, Arthur Schopenhauer. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 22 de febrero del año 17. Son las 6:24 de la mañana. Los narcoterroristas de las FARC dijeron que el gobierno está improvisando y que le falta gerencia. Abro comillas. En dichos lugares no están resueltos problemas como el agua potable, la energía, la conectividad, ni el de la vialidad. Los desacuerdos entre el espurio gobierno bolivariano de Colombia, que regenta Juanpa, la ONU y las FARC, se acentuaron este martes 21 de febrero. Los narcoterroristas se unieron al reclamo de Naciones Unidas para que se reprograme el desarme de la guerrilla, ya que no están listas las condiciones para que el proceso se dé, a pesar del desmentido de la canciller y de la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Los camaradas de Juanpa enviaron una carta en la que le dan la razón al organismo internacional y piden que se reprograme la entrega de armas. También se quejaron por los dormitorios con plásticos y palos, donde han puesto su mano de obra en la construcción de las áreas comunes y los lugares de vivienda en las 26 zonas de tolerancia.
¿No es cierto que el 80% de las áreas comunes estén concluidas, como lo afirma la Cancillería y la Oficina del Alto Comisionado para las FARC? Doctor Londoño, ¿por qué en ese inventario no se habla de las guarderías para los niños que se niegan a entregar? Negocios entre tramposos. Bueno, tienen guarderías para los hijos no de las guerrilleras, esos son los hijos de las amantes o de las amigas o de lo que se quiera de los guerrilleros, Sí, señor. que en el camino fueron recogiendo todo lo que había para meterlo allá. No hay una lista de guerrilleros, no hay lista de armas. Dice el propio, ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre, no es el comisionado para la paz, sino ¿cómo se llama? El señor que pusieron a organizar todos esos sitios y que celebró contrato por 53.000 millones de pesos a dedo con entidades que vendían artículos para fiestas infantiles o cosas por el estilo. Mascotas y herramientas. Mascotas y herramientas y cosas de esas, y entonces nos dicen que era que estaban muy afanados y se gastaron en esos 50 y pico de mil millones. Pues ese sujeto, el que maneja todo eso, dijo que no están listos los containers para meter las armas, tantas armas como las que van a meter allá. Armas de las que no hay un inventario, nadie sabe cuántas son, y ya hace rato se debieron entregar las armas que llaman como inestables. Sí, señor. Bueno, ya ese plazo está vencido, pero dice que van a cambiar los plazos, pero no es que no se puede cambiar nada en 12 años. Que en los próximos 12 años nadie podrá decir nada en contra de lo que ya está pactado. 12 o 15 años. En la medida en que no prospere la reforma política, ¿no? Sí, porque hablábamos con Demar, doctor, si prospera serán 15 años. Imagínese. Ah, ¿son 15? Claro, porque amplían el periodo presidencial a 5 años. Ah, ya. Son 3 periodos presidenciales. Sí. 3 periodos, entonces son 15 años. 15 años de parálisis en el mundo. El mundo no volverá a respirar en los próximos 15 años. Por orden de los legisladores y constituyentes colombianos. Esto es sencillamente grotesco. Oiga, doctor Londoño, una pregunta. ¿Usted se acuerda que los sandinistas llegaron al poder por las armas en el 79 y ya en el 90 en elecciones habían salido del poder? Aquí no llegaron por las armas, pero se van a quedar 3 periodos, ¿no? Sí, bueno, parece ser que se van a quedar 3 periodos con 310 páginas que, como la gente no las ha leído, no sabe a qué estamos obligados y en qué quedamos comprometidos. Y no podemos retocar ni mirar lo que está dicho ahí, que es además un documento jurídicamente inexistente, salvo que me digan que el pueblo no rechazó ese esperpento el 2 de octubre en unas elecciones en las que ganó el no. Sí, entonces no ganó, pero hay otra gente que se va a negociar eso allá. Bueno. Dejemos así. Sí, porque no nos regañan. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. Finalmente, el Gobierno Nacional decidió emitir una nueva certificación donde se indiquen los precios de la gasolina para calcular la sobretasa en el mes de marzo, medida que fue bien recibida por los mandatarios locales. Sin embargo, radicará un proyecto de ley para que sea el Congreso de la República el que defina la fórmula a partir de la cual se calcularía la sobretasa. El ministro de Minas sugiere que ello abre la posibilidad para que las cosas vuelvan al punto de partida, es decir, lo que había quedado estipulado en la resolución 41-279 de 2016, que había bajado el precio para calcular la sobretasa a la gasolina de 5.079 pesos a 3.663 pesos para la gasolina corriente y de 5.025 a 3.881 para el ACPM. Por ahora, el gobierno hará uso del Fondo de Estabilización para amortiguar el impacto en el precio final del combustible, en aras de evitar un incremento significativo que la economía sencillamente no resiste en este momento. Doctor Londoño, en medio de este zaperoco, donde el gobierno hace anuncios, pero las cifras van en otro sentido, se anuncia que hoy a las 11 de la mañana, el DANE publicará finalmente el dato de crecimiento económico del cuarto trimestre de 2016. Los analistas apuntan a un crecimiento inferior al 2%.
Bruce McMaster, presidente de la ANDI, insiste en que el Banco de la República baje cuanto antes las tasas de interés, pues el efecto no será de inmediato y no se puede perder más tiempo en la transición. Hay gran preocupación este año y las proyecciones no son las mejores. Si la economía no recupera una senda de crecimiento por encima del 4%, las cosas se agravarán. Importantes retos para Juan José Echavarría y la Junta del Banco Central, a la que llegará el actual superfinanciero Gerardo Hernández. Doctor Londoño, un país ahogado en corrupción en todos los niveles, donde el gobierno nacional enfrenta escándalo tras escándalo, recibe ayer la noticia de la intervención del departamento de La Guajira. La decisión fue tomada después de una reunión del Consejo Nacional de Política Económica y Social. El gobierno pretende manejar directamente cerca de 780.000 millones de pesos que se transfieren para educación, salud y agua potable, pues considera que el departamento no ha realizado las inversiones que corresponden y la plata se está perdiendo. Pregunto, ¿dejará de transar el gobierno nacional con las facciones políticas que controlan la política guajira y que tienen representación en el Congreso? No creo. Prosperidad para todos. Bueno, se despeja la incógnita y sabremos finalmente cuál fue el crecimiento o qué es lo que Perfetti va a proclamar, porque obviamente no tenemos ninguna fe en que esa sea la verdad verdadera. De pronto nos sale con un susto y crecimos por encima del 2%. Con Perfetti, con Perfetti cualquier cosa es posible. Mejor que Suiza, que el Japón y que todo. Seguramente. Entonces, ya Bruce McMaster dice que hay que bajar las tasas de interés. Entonces, si se bajan las tasas de interés, ¿qué se estimula la inflación? Una inflación que tiene al país en ascuas. Es que la gente, la clase media y la clase pobre no sabe qué ve con más horror. Si la inflación, que se los está comiendo todos los días, si las tasas de interés y la falta de acceso que tienen al crédito y el horizonte que tienen en el gota a gota, o si finalmente prefieren pensar en los impuestos nuevos que les encarecieron más todas las cosas. Bueno, esa puede ser la situación. Esperemos a ver qué pasa a las 11 de la mañana. Y esperemos a ver qué hace el Banco de la República ya con su nuevo miembro del directorio, el doctor Hernández, que pues tuvo unas actuaciones que la gente se pregunta todavía cómo fueron ellas, cómo fue su actuación en Interbolsa. Y finalmente, ¿qué pasó ahí? ¿Usted sabe finalmente qué sucedió? Por ejemplo, la gente que estaba con el fideicomiso ese famoso en Luxemburgo, ¿a esa gente le devolvieron su platica? No sé. Bueno, tenemos que averiguar, a ver qué sucedió. En todo caso, pues a este superintendente le metieron una cantidad de goles. Se dio cuenta después, pero dice que es que ese no es asunto de él porque no eran entidades vigiladas. Pues es que precisamente ese es el gran tema de una superintendencia financiera y de un gobierno. Impedir que hagan de banqueros los que no son banqueros. Y poner el grito en el cielo y tener las antenas puestas sobre la sociedad colombiana. ¿Qué tal el cuento? No, sí, quebraron a un mundo de gente, la convencieron de que entregara sus ahorros en tales y cuales condiciones y se la robaron. Ah, pero no es asunto mío porque yo no vigilo a los ladrones. ¿Cómo le parece? Bueno, eso es lo que tenemos pues en perspectiva. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Manchester City venció ayer 5-3 al Mónaco del colombiano Falcao García en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones jugado en la ciudad de Manchester. Hasta el momento considerado como el mejor partido de la Champions, no solo porque nos deleitaron con 8 goles, sino por lo que se vio en la cancha. El equipo de Pep Guardiola supo remontar a un gran Mónaco con 2 goles de Agüero, uno de Sterling, otro de Sané y uno de Stones. Falcao con 2 y Mbappé anotaron para la visita. ¡Qué golazo! El segundo del colombiano, como todo un crack. Eso le perdona el penalti que falló, que hubiera puesto a su equipo 3-1 arriba en el marcador. Fue un partido abierto, con ocasiones para cada lado.
Manchester City rompió el marcador a los 26 minutos cuando Sterling empujó un balón que le sirvió Sané. El equipo francés no se dejó opacar y apareció el goleador del Mónaco, Falcao García. Metió un cabezazo entre dos defensores y empató el encuentro. Minutos después, el juvenil Mbappé fusiló a Willy Caballero y enmudeció al estadio. El equipo inglés perdía 2-1 en su casa y así se fueron al descanso. El Mónaco tenía la oportunidad perfecta para sentenciar el partido a la vuelta del descanso, pero Falcao falló desde los 12 pasos. Paró antes de patear el balón y el arquero Caballero supo detener y no se dejó engañar. Del posible 1-3 se pasó al 2-2 gracias al argentino Sergio Agüero. El equipo del Principado respondió nuevamente con un golazo de Falcao, una espectacular vaselina que puso arriba 3-2 a su equipo. Pero el City no se iba a quedar así. En el minuto 71 Agüero nuevamente apareció y puso el 3-3. 6 minutos después vino la remontada inglesa con 2 goles más y un marcador final de 5-3 que deja la serie abierta por los 3 goles de visitante del equipo francés. El partido de vuelta se jugará el próximo 15 de marzo. Perdió el Mónaco, doctor Londoño, pero lo hizo con la camiseta puesta, jugando uno de los mejores partidos de los últimos tiempos y con un gran Falcao que sigue mostrando que está de regreso. Por otro lado, el Atlético de Madrid quedó muy cerca de avanzar nuevamente a los cuartos de final. De visitante ayer vencieron 4-2 al Leverkusen alemán. Hoy la Juventus con Juan Guillermo Cuadrado visita al Porto de Portugal. Será a las 2:45 de la tarde y a la misma hora Sevilla recibe al Leicester inglés para cerrar los partidos de ida de los octavos de final. Yo les pregunto, ¿con quién pondrían a Falcao en la delantera de la Selección Colombia, doctor Londoño? Caso pregunta. A Falcao que le prohíban hacer lo que hizo ayer en el penalti. Sí, sí. Eso se convierte o en un golazo o en un ridículo. Y Falcao hizo el ridículo. Me perdona, pero no hay derecho a patear un penalti de esa manera. No hay derecho. Entonces, bueno, por fortuna le vino el gol que metió después de Vaselina, que es un gol de antología. Solamente un gran jugador es capaz de hacer ese gol. Pero esa pendejada, perdóneme pues, pendejada de patear un penalti así, parándose para engañar al arquero, y el engañado fue él, y le tiró la pelota a las manos al arquero, e hizo semejante ridículo ante el mundo entero. Eso, así no se puede. El penalti es una cosa seria, no es para que se burle del portero y para que lo dejen ridículo, engañándolo con ese pasito. El penalti hay que cobrarlo y hay que patearlo y hay que romper esa red en lo posible, o jugársela y con el riesgo del ridículo. Y perdóneme, pero Falcao hizo el ridículo con ese tiro. Había jugado espléndidamente. El tercer gol fue de antología, pero si le van a buscar socio en la Selección Colombia, que en todo caso le prohíban patear penaltis de esa manera. ¿No? ¿Y a quién le gustaría? Claro, totalmente de acuerdo. ¿Y a quién le gustaría de socio? Borja, Dairo, Vaca, Muriel, Marlon Moreno, Teo. No, por favor. No, diga, yo le voy a dar mi opinión. ¿Sabe con quién lo pondría yo? ¿Con quién? Dairo Moreno. ¿Con Dairo Moreno? Sí, señor. Sí, es un gran jugador, Yo no sé si está completamente recuperado de sus viejos hábitos, pero es un jugador de muchísima calidad. Muy bien, entonces ahora de Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, no son buenos días. Los medios de comunicación reportan a esta hora que acaba de fallecer el patrullero Albeiro Garibelo Alvarado, quien sufría de muerte cerebral tras el ataque terrorista en La Macarena, aquí en Bogotá, el domingo pasado. Pero, como solo fue un policía, seguramente a este gobierno no le importará y seguirá al presidente Santos y su gente hablando de la paz y sentado departiendo con las FARC y ahora con el ELN. Nuestro saludo de solidaridad y fortaleza para su familia y para nuestra Policía Nacional, víctimas del terrorismo. Pero vamos a la noticia del día, doctor Fernando. Usando sus palabras, diremos que lo que sucedió ayer en el Senado de la República fue la hipoteca del porvenir a cambio de que un puñado de narcoguerrilleros de las FARC vivan felices, no paguen un día de cárcel por sus crímenes y sean la nueva fuerza política que confeccione el destino de los colombianos, al mejor estilo del socialismo del siglo XXI y del terrorismo que profesan.
La plenaria del Senado, en su más triste actuación, decidió con 54 votos contra 8 aprobar el acto legislativo que le da seguridad y estabilidad jurídica a los narcoacuerdos con las FARC. Claramente los legisladores, con excepción de los del Centro Democrático, no leyeron la barbaridad que votaron anoche y que adiciona un artículo transitorio de la Constitución para futuros congresos y gobiernos que no puedan modificar lo que se acordó con la guerrilla. El proyecto de acto legislativo, que continúa su trámite en la Comisión y Cámara de Representantes, tiene 2 artículos donde queda consignado que los contenidos del acuerdo final con la narcoguerrilla de las FARC, en referencia a derechos humanos y derecho internacional humanitario, quedan consignados en nuestra Constitución, y también que los próximos 3 gobiernos deben cumplir con la implementación de los acuerdos con las FARC, como lo diría su señoría, hipotecando el futuro del legislativo en Colombia por orden, obra y gracia de la narcoguerrilla de las FARC. En medio del rechazo por este atropello a la democracia, expresó la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín: este acto legislativo es ilegítimo, inmoral e ilegal, pues ingresaron de un plumazo 310 páginas de un acuerdo que rechazó Colombia el 2 de octubre a la maltratada Constitución Política Nacional. Tomando un eslogan del gobierno Santos, diré que con las FARC como constituyente en nuestra carta política, vamos todos por un nuevo país. ¿Pero qué país, doctor Fernando? Yo le hago una pregunta a todos los cultores del derecho, a los magistrados, a los estudiantes, a los profesores, a los abogados del común. ¿Puede un legislador, cualquiera que sea, prohibirle a los legisladores del futuro que cambien la legislación que ellos hacen? ¿Hay una legislación inamovible decretada por un legislador, cualquiera? Porque si eso es así, ¿qué tal que los legisladores de ahora resuelvan legislar para el futuro así como están legislando ahora? Esta norma legal durará por lo menos 20 años y nadie la puede modificar. Ah, bueno, perfecto. Quedamos comprometidos por 20 años, como quedamos comprometidos por 12 años con esta barbaridad. Eso, desde el punto de vista del derecho, es una locura. Desde luego que no hay Corte Constitucional que lo diga, porque los magistrados de la Corte Constitucional se van a comidas privadas con el presidente Santos y abandonan sus cumplimientos y se olvidan del juramento que prestaron para servir la justicia, para defender la Constitución y para proteger a los colombianos. Esto es la locura. Eso de que en 12 años un futuro legislador o un futuro constituyente no pueda reformar lo que ayer se decidió, eso no se le había ocurrido a nadie, ni se le puede ocurrir a nadie. Usted lo dijo tomando unas palabras que dije en nuestra reunión previa a la salida al aire. Esta es una hipoteca del futuro. ¿Con qué derecho hacemos eso? La norma es que cualquier norma posterior de igual o superior jerarquía a la norma anterior la deroga o la modifica. Ese es un principio universal de derecho, salvo que el constituyente o el legislador diga es que esta norma sí no la pueden modificar en el futuro antes de 12 o de 20 o de 50 años. ¿Cómo le parece? Casi nada, y entonces no entienden que quedaron 310 páginas de un mal acuerdo que rechazó Colombia en pleno el 2 de octubre, incorporadas a la Constitución Política, como si fuera poca cosa. Bueno, y entonces por eso lo escribí el domingo, las FARC ya lo tienen todo, y ahora tienen todo, la garantía de la Constitución, y de que su acuerdo es intocable en los próximos 12 o 15 años, porque si modifican también la Constitución en el sentido de que el periodo presidencial y el periodo de los legisladores se va a 5 años en lugar de 4, vamos a tener por 15 años unas normas que no se pueden tocar. Esta es la mayor locura que se ha cometido desde el punto de vista del derecho en la historia. Esto no tiene antecedentes, no los puede tener. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece el precedente que se forma de aquí en adelante? Yo legislo y esto es obligatorio por los próximos 30 años y nadie lo puede tocar. Pero ¿a quién se le ocurre a alguien que eso pueda ser posible?